¿Alguna vez has sentido impotencia al ver que las personas que hacen el mal parecen salirse siempre con la suya? Quizá has visto cómo la injusticia prospera, cómo quienes engañan, abusan o pisotean a los demás aparentan vivir tranquilos mientras las personas honestas enfrentan dificultades. Es una pregunta que ha acompañado al ser humano durante siglos. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué parece guardar silencio cuando el mal avanza? Las lecturas de hoy responden precisamente a esa inquietud. Nos muestran que Dios nunca es indiferente ante la injusticia, pero también nos revelan algo que puede sorprendernos. La manera en que Él actúa es muy distinta a la lógica del mundo. Mientras los hombres responden con violencia, orgullo o venganza, Dios responde con una fuerza mucho más poderosa, la justicia nacida del amor, la humildad y la misericordia. Hoy descubriremos que el verdadero poder no consiste en imponerse sobre los demás, sino en permanecer fieles al bien incluso cuando el mal parece dominar. La primera lectura, tomada del profeta Miqueas, comienza con un fuerte lamento. ¡Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan! No se trata de personas que caen en el pecado por debilidad o por un impulso del momento. Son hombres que preparan cuidadosamente el mal, que utilizan su poder para aprovecharse de los más débiles y que consideran la injusticia como una forma de alcanzar sus propios intereses. Miqueas describe una realidad que sigue siendo dolorosamente actual. Habla de quienes codician las propiedades ajenas, despojan a las familias de sus bienes y violan los derechos de los más vulnerables. Es una denuncia contra toda forma de corrupción, abuso de autoridad, explotación y egoísmo. En el fondo, el pecado siempre comienza cuando una persona coloca su propio beneficio por encima de la dignidad de los demás. Pero el profeta no se limita a denunciar el mal, también transmite un mensaje de esperanza. Dios declara que la injusticia nunca tendrá la última palabra. Quienes construyen su vida sobre el abuso terminarán enfrentando las consecuencias de sus acciones. No porque Dios disfrute castigando, sino porque toda injusticia lleva en sí misma la semilla de su propia destrucción. Ningún poder humano puede sostenerse para siempre cuando está fundamentado en la mentira, la soberbia y la opresión. Esta lectura también nos invita a mirar nuestro propio corazón. Es fácil pensar inmediatamente en los grandes corruptos o en quienes ocupan posiciones de poder, pero la palabra de Dios siempre comienza examinándonos a nosotros. Tal vez nunca hemos robado una propiedad ni explotado a otra persona, pero ¿hemos actuado alguna vez con egoísmo? ¿Hemos buscado únicamente nuestro beneficio, ignorando las necesidades de quienes nos rodean? ¿Hemos herido con nuestras palabras o aprovechado alguna situación para obtener ventaja sobre alguien? El pecado no siempre comienza con grandes acciones. Muchas veces nace en pequeñas decisiones que, si no corregimos a tiempo, terminan alejándonos del camino de Dios. El Evangelio nos presenta un contraste impresionante. Mientras algunos planean el mal, Jesús responde de una manera completamente distinta. San Mateo nos dice que los fariseos comenzaron a conspirar para acabar con él. Ya no buscan dialogar ni comprender sus enseñanzas. Han decidido eliminarlo porque su presencia pone en evidencia la dureza de sus corazones. Y entonces sucede algo que rompe toda lógica humana. Jesús no organiza una confrontación, no busca vengarse, no responde con amenazas, se retira del lugar, pero no lo hace por miedo. Lo hace porque su misión no consiste en alimentar el odio, sino en seguir anunciando el reino de Dios. Mientras sus enemigos preparan la muerte, Él continúa sanando enfermos, devolviendo esperanza y acercando a las personas al amor del Padre. San Mateo afirma que todo esto cumple la antigua profecía de Isaías sobre el siervo de Dios. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¡Qué hermosa imagen! Jesús no aplasta a quien está herido. No termina de destruir al que apenas conserva un poco de esperanza. Al contrario, se acerca con delicadeza para restaurar lo que parecía perdido. ¿Cuántas personas viven hoy como esa caña quebrada? Tal vez alguien que escucha esta reflexión siente que su fe está debilitándose. Quizá atraviesa una enfermedad, una pérdida familiar, una crisis económica o un momento de profunda tristeza. Tal vez piensa que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Precisamente a esas personas dirige Jesús su mirada llena de ternura. Él no llega para condenar al que sufre, llega para levantarlo.
La mecha que aún humea representa esa pequeña llama de esperanza que parece estar a punto de apagarse. A veces sentimos que nuestra oración ya no tiene fuerza, que nuestra confianza en Dios se ha debilitado o que los problemas nos han robado la paz. Sin embargo, Jesús nos sopla para apagar esa llama, la protege, la alimenta, la fortalece hasta que vuelva a iluminar con toda su intensidad. Aquí encontramos una profunda unión entre la primera lectura y el Evangelio. Mientras la injusticia destruye, Jesús restaura. Mientras el egoísmo busca aprovecharse del débil, Cristo se inclina para levantarlo. Mientras el orgullo genera división, Él construye esperanza. Esta es la verdadera justicia de Dios. No nace del odio ni de la venganza, sino del amor que transforma el corazón humano. Y precisamente esta actitud es la que el Papa Francisco presenta como el verdadero estilo de todo discípulo de Cristo. En la segunda parte de esta reflexión, descubriremos por qué el cristiano está llamado a anunciar el Evangelio sin imponerlo, cómo podemos convertirnos en un testimonio vivo del amor de Dios y de qué manera la humildad puede convertirse en la fuerza más grande para transformar el mundo. Al llegar a este punto de las lecturas de hoy, podemos descubrir una enseñanza que cambia por completo nuestra manera de entender la fuerza de Dios. Nosotros solemos pensar que el poder se demuestra imponiéndose sobre los demás, levantando la voz o respondiendo con dureza a quienes nos hacen daño. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino completamente distinto. Mientras sus enemigos conspiran para destruirlo, Él sigue haciendo el bien. Mientras otros siembran odio, Él continúa sembrando esperanza. Mientras buscan apagar la luz de su misión, Él dedica su tiempo a sanar, consolar y levantar a quienes más lo necesitan. Esa es la verdadera fortaleza del reino de Dios, una fuerza que no nace de la violencia, sino del amor que nunca se cansa de hacer el bien. Las palabras del Papa Francisco nos ayudan a comprender aún mejor este mensaje. El Santo Padre explica que el estilo de Jesús es también el estilo que deben adoptar todos sus discípulos. Cristo no grita para imponerse, no humilla para convencer, ni utiliza el miedo para ganar seguidores. Su misión atrae porque refleja el amor del Padre. Por eso el Papa afirma que la verdadera evangelización nunca es proselitismo. Nadie llega a Dios por presión o por obligación. Las personas se acercan a Cristo cuando descubren en sus discípulos una vida transformada, una paz diferente, una alegría auténtica y una caridad concreta que habla mucho más fuerte que cualquier discurso. Qué importante resulta esta enseñanza para nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad donde muchas veces predominan las discusiones, los enfrentamientos y las descalificaciones. Basta abrir las redes sociales para encontrar personas que buscan imponer sus ideas a cualquier precio. Incluso dentro de nuestras familias o comunidades podemos caer en la tentación de pensar que convencer significa discutir más fuerte o señalar constantemente los errores de los demás. Pero Jesús nos enseña otro camino. Él transforma los corazones con la cercanía, con la paciencia, con la misericordia y sobre todo, con el ejemplo. Quizá el mayor desafío para nosotros no sea hablar más de Dios, sino reflejar mejor a Dios con nuestra manera de vivir. Porque cualquiera puede repetir frases religiosas, pero solo quien vive unido a Cristo puede transmitir su paz. Una persona paciente en medio de la dificultad evangeliza. Un hijo que honra a sus padres evangeliza. Una madre que educa con amor evangeliza. Un trabajador honesto evangeliza. Un joven que decide vivir con valores cristianos en un ambiente donde muchos se burlan de la fe, también está anunciando el Evangelio. Cada acto de bondad, de justicia y de misericordia se convierte en un testimonio silencioso que acerca a otros al Señor. El Papa Francisco también recuerda que este testimonio nace de 3 pilares fundamentales: la oración, la adoración y la caridad concreta. No podemos dar lo que no tenemos. Si queremos llevar esperanza al mundo, primero debemos permitir que Jesús llene nuestro propio corazón. La oración nos mantiene unidos a Él. La adoración nos recuerda que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y la caridad convierte nuestra fe en acciones visibles que alivian el sufrimiento de quienes nos rodean. Así es como la luz de Cristo comienza a transformar el mundo, no a través del ruido, sino mediante miles de pequeños gestos de amor que reflejan el corazón del Padre. Volvamos por un momento a la imagen tan hermosa del Evangelio: la caña resquebrajada y la mecha que aún humea.
Quizá hoy tú mismo te sientas identificado con esa descripción. Tal vez las preocupaciones han debilitado tu ánimo. Quizá llevas tiempo orando por una situación familiar, una enfermedad, un problema económico o una decisión importante, y comienzas a pensar que Dios guarda silencio. Si hoy esa es tu realidad, escucha nuevamente las palabras del Evangelio. Jesús no viene a apagar la poca esperanza que aún conservas. Él viene precisamente a fortalecerla. Él sabe cuánto has luchado, conoce tus lágrimas, tus noches de incertidumbre y los momentos en los que solo has podido decir, Señor, ayúdame. Y hoy vuelve a recordarte que jamás abandona a quienes ponen su confianza en Él. La primera lectura nos mostró que Dios no permanece indiferente ante la injusticia. El Evangelio nos revela que esa justicia llega de una manera inesperada, a través del amor, de la humildad y de la misericordia. Y las palabras del Papa nos enseñan que cada uno de nosotros está llamado a convertirse en instrumento de esa misma justicia, comenzando por nuestra propia vida. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el ambiente donde vivimos. Podemos sembrar paz donde hay discusiones, comprensión donde existe división, honestidad donde aparece la corrupción y esperanza donde otros solo ven oscuridad. Hoy el Señor nos invita a preguntarnos, ¿estoy construyendo puentes o levantando muros? ¿Mis palabras acercan a las personas a Dios o las alejan? ¿Mi vida refleja realmente el rostro misericordioso de Jesús? Son preguntas que vale la pena llevar a la oración, porque el mundo necesita menos discursos y más testigos, menos condenas y más misericordia, menos orgullo y más humildad. Así fue Jesús, y así quiere que también vivamos quienes deseamos seguirlo. Oración. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias porque nos enseñas que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en el orgullo, sino en el amor que permanece fiel incluso en medio de las dificultades. Gracias porque tú nunca abandonas al que está herido, nunca desprecias al que se siente débil y jamás apagas la pequeña llama de esperanza que aún permanece encendida en nuestro corazón. Perdónanos cuando hemos respondido al mal con más mal, cuando hemos juzgado a los demás con dureza, o cuando hemos olvidado que la misericordia siempre debe estar por encima de cualquier orgullo. Danos un corazón semejante al tuyo, paciente, humilde, compasivo y dispuesto a servir. Enséñanos a anunciar el Evangelio con nuestra manera de vivir, para que quienes nos rodean descubran en nosotros el reflejo de tu amor. Fortalece a quienes hoy se sienten cansados, consuela a los enfermos, acompaña a quienes atraviesan pruebas difíciles y devuelve la esperanza a quienes creen que todo está perdido. Haz de nosotros instrumentos de tu paz, capaces de sembrar justicia, bondad y esperanza en cada lugar donde nos encontremos. Que nunca olvidemos que tú sigues sosteniendo la caña resquebrajada y alimentando la mecha que aún humea. En ti ponemos toda nuestra confianza. Amén. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Tiempo de FMX. Si esta reflexión habló a tu corazón, te invitamos a regalarnos un me gusta, porque con ese sencillo gesto ayudas a que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Hoy queremos leerte en los comentarios. ¿Qué frase del Evangelio de hoy tocó más tu corazón? ¿En qué área de tu vida necesitas que Jesús fortalezca esa pequeña llama de esperanza? Tu testimonio puede convertirse en una bendición para alguien que hoy necesita escuchar una palabra de aliento. Y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete a Tiempo de FMX, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día para meditar juntos el Evangelio, fortalecer nuestra fe y comenzar cada jornada de la mano de Dios. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu esperanza y haga de ti un instrumento de su justicia y de su amor. Dios te bendiga. Paz y bien.